Bien, hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches. Continuamos con nuestro estudio bíblico. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2:46. Hoy nos toca nuestro estudio, mis hermanos amados, el libro de los Hechos. Ya hemos analizado el libro de los Evangelios, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de San Juan. Ya no nos habla acerca del diezmo. Hoy continuamos con este tema, mis hermanos amados, gloria a Dios. Hoy entramos análisis en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Mis hermanos amados, ¿de qué manera se sostenía financieramente en ese tiempo? Vamos al capítulo 2, versículo 46, puesto de pie. Vamos a leer, hermanos, lo leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Perseverando unámenes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Vamos al versículo 47. Alabando a Dios, teniendo favor de todo el pueblo del Señor, añadía cada día la iglesia lo que había de ser salvo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Esta noche, Señor, háblanos tu palabra, Dios mío. Aquí estamos tu iglesia, Padre. Aquí estamos tu pueblo, mi Dios de la gloria. Necesitado de tu palabra, Padre, de tu enseñanza, Dios mío, aquellos que van a escuchar, bendito Dios, a través, Padre, de estas herramientas, mi Señor amado, que tú lo bendigas, Padre. Bendito Dios, Espíritu Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Toman asiento. Mis hermanos, ya hemos hablado, avanzado lo que es Mateo. Ya hemos visto ya que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no se cobraba el diezmo, por las siguientes razones. Porque nuestro Señor Jesús no fue sacerdote levita, porque no solamente estaba en un solo templo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, mis hermanos amados, Él iba de aldea a ciudad, desde un lugar a otros, con sus 12 apóstoles, y por lo tanto no se quedaba en un solo lugar llamado el templo de Dios allá en Jerusalén, donde que ha edificado Salomón. Mis hermanos, en ese templo hecho por el mano del hombre, y Dios les llamaba su templo, mis hermanos amados, gloria a Dios. Entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos amados, fe de predicar en las ciudades, aldeas, mis hermanos, donde que anochecía, ahí el Señor se quedaba, se hospedaban. Y donde que llegaba la hora del almuerzo, ahí se quedaban también, almorzaban juntos con los 12 apóstoles. Cristo vive. Cristo vive. Y hemos analizado ya los evangelios. No hay un pasaje específicamente que nuestro maestro les mandó cobrar a sus apóstoles el diezmo. Por las siguientes razones. A ver, ya hemos visto el capítulo 10 de Mateo, cuando nuestro maestro lo llamó a los 12 apóstoles, les mandó a predicar el evangelio, mis hermanos amados, les dio autoridad y les dijo, no lleven 2 calzados. No lleven 2 túnicas, no lleven, ¿qué dijo? Bordo, no llevan, gloria al Señor, bolso para el dinero, o en otra palabra, billetera, no lleven billetera. Ya hemos visto esa parte, mis hermanos, no llevan billetera, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Esa parte ya hemos visto ya, mis hermanos.
Entonces los apóstoles no cobraban diezmo, sino nuestro maestro les dio específicamente instrucciones donde que la casa que recibían, mis hermanos amados, ahí les daba hospedaje gratis, ahí les daba comida gratis, ahí les daba todo lo que ellos requerían y el Señor les dijo, no vayas de casa en casa, sino lo que ponga delante de vosotros, comed. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? Entonces no hay ningún pasaje de la Biblia en los evangelios, el evangelio de Juan, peor todavía, está calladito, no habla acerca del diezmo, no opina. Hemos visto el diezmo de los fariseos, escribas en Mateo. Jesús no le prohibió, más bien le recomendó que hagan bien, sin dejarlo. La justicia, el amor y la misericordia era necesario. Jesús no le prohibió, porque cuando Cristo estaba en su ministerio, en el templo de Jerusalén, habían quienes, habían levitas, seguían trabajando su oficio ellos, pero nuestro Señor Jesús no era levita, sino era, mis hermanos amados, aleluya, predicaba de ciudades, aldeas, caminaba de un lugar a otro. Pero los levitas del Antiguo Testamento se quedaban solamente en el local, mis hermanos amados, en el templo o en el tabernáculo, ahí era su oficio, pero de nuestro Señor Jesucristo no. Es público. Cristo vive. Vamos a adentrar al libro de los Hechos entonces. No hemos encontrado ningún mandamiento, mis hermanos, específicamente que la palabra del Señor que pueda sustentar. Jesús mandó cobrar a sus 12 discípulos, cobrar el diezmo. No hay. Los evangelios no nos dice. Solo nos cuenta los fariseos, escribas, estaban diezmando. Ellos no eran sus apóstoles. Ellos eran judíos con su propia religión. Cristo vive. Entramos entonces aquí en el capítulo 46 del libro de los Hechos. 2:46 dice la palabra, perseveraban unámenes cada día. ¿Dónde dice? En el templo, partiendo el pan en las casas. Algo sorprendente aquí, mira lo que encontramos, mis hermanos. Dice, unámenes es juntos, ¿verdad? Cada día en el templo. Y partían, dice, el pan en las casas. ¿Qué entienden ustedes este versículo? Que perseveraban juntos en el templo. Pero al partir la Santa Cena, se reunían en las casas de los mismos creyentes. Pero ¿cómo es esto? Dirá, pastor, ¿cómo es esto? Es que el templo llamaban los apóstoles un local grande para reuniones específicos ellos. No está hablando del templo de Jerusalén, no, sino de un local grande que ellos se reunían, porque 120 cuando cuando nuestro maestro se fue al cielo, ya aparece 120 en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Mis hermanos amados, eran bastante en número. Entonces se necesitaba un local grande. No el templo de Jerusalén, es otro lugar. Entonces allí perseveraban, en otras palabras, ahí vivían. Pero servían a Dios en las casas de los hermanos. Cristo vive. De los mismos creyentes, allí partían el pan. Cristo vive. Ahora vamos a ir a otro pasaje de la Biblia en esta noche. Gloria a Dios. Anótase, mis hermanos, los versículos que vamos a tocar son muy importantísimos en esta noche. Vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. 19:9. Capítulo 19, verso 9. Vamos a ver. Gloria a Dios. Cristo vive. Capítulo 19, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer. Dice, pero endureciéndose algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo
de ellos. Se apartó de los apóstoles y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo, dice que el apóstol Pablo, después de tener problemas de la discusión, mis hermanos amados, se apartó, dice, gloria a Dios, Pablo, de ellos, separándose de los discípulos y discutiendo cada día en el día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué lugar está llamando? ¿Por qué Pablo está discutiendo en un local grande con bastantes multitudes de gente? O sea, Pablo está reunido con multitudes de personas en un local grande. Allí está discutiendo acerca de la ley de Moisés y enseñando la palabra de Dios. Allí Pablo aparece. ¿Cristo vive? Ahora vamos a ir a otro versículo de aquí. Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 28, verso 30. 28:30. Avancen un poco. Claro, estamos en el libro de los Hechos, no salimos de Hechos. Gloria a Dios. Capítulo 28, versículo 30 a 31. Gloria a Dios. Lo leemos entonces la palabra del Señor. Capítulo 28, versículo 30 y 31. ¿Ya lo tienen, hermanos? El último versículo. Vamos a leer. Dice, Pablo permaneció 2 años antes en una casa alquilada y recibía a todos los que le venían y predicando el evangelio del reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Entonces Pablo, cuando habla del templo, no está hablando del templo donde que se adoraba, sino de un local grande, alquilada, mis hermanos amados, donde que recibía a todos los que iban a visitarlo, con ellos se reunían, pero el lugar de adoración no era ese lugar, sino era las mismas casas de los creyentes. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a hacer un poco la diferencia en esta noche, claro que sí, gloria a Dios, mis hermanos, aleluya, acerca del templo, porque esta parte tenemos que entenderlo porque hay una confusión tremenda en este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos amados, gloria a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo trabajaba con sus apóstoles, no estaba en el oficio del levita, sacerdocio levita, sino, mis hermanos, el programa de Jesucristo abarcaba más allá, mis hermanos, porque el evangelio era predicado en las ciudades, lugares, y de esa manera también los apóstoles no solamente se quedaban en un solo lugar, sino iban a predicar, mis hermanos, se extendía la obra de Dios, mis hermanos, en todas las ciudades. Pablo plantó muchas iglesias y encontramos, mis hermanos amados, su forma administrativa en el parte económico de dónde vivían ellos, mis hermanos. ¿Cómo se sostenían ellos, mis hermanos? En este tiempo lo que estamos viviendo, gloria a Jesucristo, porque muchos pensamos que Pablo cobraba diezmo. Y Pablo vivía del evangelio. Pablo, mis hermanos amados, en el sostenimiento del ministerio, mandaba cobrar, como los levitas en el Antiguo Testamento, era específicamente por la ley cobrar el diezmo. Pero, ¿qué encontramos en el ministerio? Mis hermanos amados, en el libro de los Hechos, vamos a ver algunos versículos muy importantes en esta noche. Gloria a Dios.
Vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, mis hermanos. Volvamos al libro de los Hechos. Vamos a ver esta noche algunos versículos muy específicamente que nos habla acerca, mis hermanos amados, de qué manera se sostenían económicamente. Gloria a Dios. Vamos a verlo aquí en el capítulo 5, por ejemplo. Encontramos un hecho ahí. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 5. En el capítulo 5:1 encontramos Ananías y Zafira. Ananías y Zafira son creyentes, cristianos, mis hermanos. Y Ananías y Zafira, como los otros creyentes, también, mis hermanos amados, todas sus propiedades que tenían, vendían y traían a los pies de los apóstoles, les entregaba. Cuando una alma se convertía y tenía muchas propiedades económicamente, tenía casa, terrenos, querido hermano, entonces como todos moraban juntos, eran de un solo corazón, todos comían juntos, alababan al Señor juntos. Entonces cada creyente, mis hermanos amados, se emprendía de su corazón y lo que tenía su casa lo vendían y lo traían el precio, le ponían a los pies de los apóstoles. En otras palabras, a los apóstoles les entregaba. Pero eso no era diezmo. Eso era de agradecimiento porque Jesús les ha salvado. Ahora, para el sostenimiento económico, traían los mismos creyentes para el sostenimiento de la predicación del Evangelio en el tiempo de los Hechos, mis hermanos amados, en el primer siglo. Vamos al capítulo 5:1 ahora. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió su heredad. Heredad es una propiedad, ¿verdad? Y sustrajo del precio. Y sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiesen al Espíritu Santo, sustrajisteis el precio de la heredad y reteniéndolas no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró y vino gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Se da cuenta? Aquí encontramos Ananías y Zafira. ¿Por qué muere? Por mentiroso. Porque los creyentes, mis hermanos amados, vendían sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles y para el sostenimiento, mis hermanos amados, económicamente, y los apóstoles le dividían, mis hermanos, le distribuían. Es por eso cuando ya los apóstoles crecían en número, o los discípulos crecían en número, se agregaron griegos, se agregaron gentiles, no solamente ya eran, mis hermanos, judíos, y se estaban agregando más, hubo discusión, entonces nombraron 7 diáconos para distribución diario, porque los apóstoles dijeron, no es necesario que nosotros atendamos, dijo, sino ellos dijeron que nosotros perseveremos en la palabra, en la oración. Eso es lo que dijeron ellos, mis hermanos amados. Cristo vive, Cristo vive. A su nombre, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Dale glorias al Señor, hermano. Gózate, porque es algo bueno, porque este tema, lo que estamos hablando hoy, nadie se atreve.
Ni Carlos Rivas, ni los famosos, ni internacional, ni nacional, ni se va a atreverá. ¿Por qué? Por siguientes razones. Porque todos tienen un capataz en sus denominaciones, y si habla a los pastores de Tarma, de cualquier sitio, región Junín, sus capataces le va a morder la mano. Y no quieren, y les va a dejarlos sin comida. Nadie no se va a atreverse, más bien nos va a tirar la piedra. No, ese pastor está falso, ese pastor está mal. Cristo vive. Nosotros estudiamos ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Correcto, hermanos? Nosotros estudiamos la palabra de Dios. Vamos a volver de aquí, vamos a pasar en otro pasaje. Gloria a Dios. Vamos a retroceder un poco al capítulo 2 del libro de los Hechos. Al capítulo 2, mis hermanos. Gloria a Jesucristo. Aquí vamos a ver también el versículo 41 y 42. Encontramos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos al versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos y otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Vamos al versículo 43. Sobrevino temor a cada persona y mucho maravilla, señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. 45. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartía a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se da cuenta? ¿De qué propiedad está hablando? Está hablando económicamente los creyentes convertidos a Cristo. Mis hermanos, los que tenían sus propiedades vendían y les daban a los apóstoles el 100%, no el 10%, porque el diezmo era obligatorio en la ley de Moisés, el 10%. El 100% les ponía a los pies de los apóstoles para el sostenimiento económico de la iglesia del siglo I. Cristo vive. Cristo vive. En el libro de los Hechos no lo vamos a encontrar que Pedro, los otros apóstoles mandaron cobrar diezmo. No hay, hermanos. ¿Ya? Ya hemos investigado, ya hemos escudriñado el libro de los Hechos, es transición para la iglesia. El que lee el libro de los Hechos sabe, tiene la información completa, y el que no lee el libro de los Hechos no sabe verdaderamente, hermanos amados, cuándo apareció la iglesia. Y por eso yo preguntaba a muchos hermanos, le digo, hermano, ¿en el libro de Mateo aparece la iglesia? ¿En el libro de Marcos aparece la iglesia? ¿En el libro de Lucas aparece la iglesia? Algunos mueven la cabeza, dicen, pastor, no sé, parece que sí. No sabe dónde está parado. De los mismos pastores. Alabado sea Cristo. La doctrina para la iglesia es las cartas de Pablo. No Mateo. Mateo no es doctrina. Marcos no es doctrina. Lucas no es doctrina. Nos está informando de Jesucristo sobre su llegada, mis hermanos, de Juan Bautista, de Jesús, su ministerio, cuando comenzó y cuando terminó, igual de Juan Bautista, querido hermano, que hizo Jesús con sus apóstoles. Mis hermanos amados, aleluya, ¿dónde predicó Jesús con sus apóstoles? Gloria a Dios. A quienes sanó, a quienes no sanó, aleluya, a quienes resucitó, a quienes no resucitó, hasta su resurrección hay una información, los evangelios nos informan, pero no es doctrina. Las enseñanzas ahí en las parábolas también tienen que ver con el reino de los cielos, con el pueblo de Israel. Cristo vive. No con la iglesia. La iglesia hoy en día está en la doctrina total desviado. ¿Así está la iglesia? Claro que sí. Gloria a Dios. Cristo vive.
Teólogos, entonces, ¿qué cosa está haciendo? Está perdiendo tiempo. Teólogos que tienen su teología, su doctorado, querido hermano, ellos mismos saben que la iglesia, lo que está pastoreando, no está en la doctrina de Cristo que, como debería de ser. Está lejos de la doctrina bíblica. Cristo vive. Cristo vive. Ahora vamos a adentrar, mis hermanos amados, en el ministerio de Pablo. Vamos a entrar ya en su carta de Pablo, para que terminemos. Mis hermanos, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 al verso 2. Vamos para allá. En su epístola del apóstol Pablo, capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 y 2. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, queridos hermanos? Vamos a leer aquí su palabra del Señor. Dice así. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Hay una ordenanza de Pablo para la iglesia de Galacia. Otra vez leemos el versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Vamos al verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja, entonces ofrenda. Este es lo correcto. Pablo, ninguna de las iglesias, Éfeso, Galacia o Tesalónica o Romanos, querido hermano, ninguna de las iglesias Pablo mandó cobrar diezmo. Eso que queden claro. Cristo vive. No lo vas a encontrar en Romanos, no lo vas a encontrar. En su carta de primera, segunda de Corintios no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en Efesios, no lo vas a encontrar en Filipenses, no lo vas a encontrar en Gálatas, no lo vas a encontrar en Filipenses, no lo vas a encontrar en Tesalonicenses, primera y segunda, en Colosenses, no lo vas a encontrar en su carta pastoral, por ejemplo, mis hermanos amados, primera y segunda de Timoteo, no lo vas a encontrar cobrando diezmo. No hay sustento bíblico que Pablo ordenó cobrar el diezmo. No hay. ¿Y cómo Pablo se mantenía entonces? ¿Cómo se sostenía en el ministerio? Cristo vive. ¿Se recuerdan lo que hemos aprendido en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Tuvo 12 discípulos y después, mis hermanos, o 12 apóstoles y después 70 discípulos. Cristo vive. ¿Y cómo sostenía Jesús? De las ofrendas donde que iba, había siempre corazones agradecidos que les daba, y Judas era que él llevaba esa ofrenda, el bolso, querido hermano, gloria a Dios, y de allí distribuía, y las mujeres que habían sustentado a Jesús con sus bienes, como Susana, mis hermanos, la mujer de Chuza, por ejemplo, intendente de Herodes, un gerente de Herodes, mi querido hermano, que sostenía económicamente, como María Magdalena, que había sido sacado 7 demonios. Esa mujer económicamente era rico también porque una prostituta de Herodes, de Tarca, amado hermano, que por mucho tiempo ha sido prostituta en su reino de Herodes, así como Chuza, mujer de Chuza, aleluya, Fana. Su marido trabajaba para Herodes, enemigo del Evangelio, enemigo de Jesucristo, pero su mujer era convertida al cristianismo, proveía en cuanto al ministerio de Jesús y otras mujeres. Y ahora ese modelo Pablo lo aplica, mis hermanos amados, la ofrenda para los santos. Otra vez leemos el versículo, dos versículos. 16, capítulo 16, el verso 1 y el verso 2. Dice:
en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias. La palabra a las iglesias no es de uno solo, es de muchas iglesias que Pablo ha plantado. Mis hermanos, ha ordenado Pablo ofrenda para los santos, ya no ya diezmo, sino ofrenda para los santos. Es que el diezmo era en la ley de Moisés, pero en la gracia es ofrenda para los santos. Pero ahora usted dirá, pero ¿por qué los pastores están cobrando? Ese es su asunto de ellos. La factura se le va a venir cargado a ellos del cielo. No se preocupe. Cristo vive. Ni siquiera cuestiono para qué he dado tanto, me ha robado. Ya su problema, pues hermano. La factura viene para ellos. Cristo vive. Algo que no le corresponde, han profanado. Este es gravísimo. Y muchos pastores al escuchar esto seguramente van a decir, no, pero eso es mentira, esa es falsedad. El diezmo ha enriquecido, el diezmo al pueblo enriquece. Porque tienen miedo. Porque tienen gerentes y capataces en sus denominaciones y nunca van a hablar ellos, porque son miedosos, porque le van a botar de su denominación y por eso no quieren ellos que se sepa la verdad. Ellos quieren llevarse a todos sus seguidores al mismo infierno. Pablo nunca cobró, traigan plata para el ladrillo, para edificar el templo. Hay ladrones en Tarma, cobrando años y años. Mis hermanos, buscando, público haciendo, traigan su cemento, traigan su ladrillo, traigan su fierro. No hay ningún pasaje de la Biblia que Cristo ha mandado edificar a sus siervos un templo como de Salmón allá. Porque la Biblia dice, Dios no habita en el templo hecho por el mano de hombre. Porque Pablo dice que la vida del creyente es el templo del Espíritu Santo. Y las iglesias del siglo I estaban en la misma casa de los creyentes, no en un templo lujo. Pero usted dirá, pero pastor, ¿tanto nos ha engañado? Claro que sí, nos han engañado muchísimo con la misma Biblia. Cristo vive. Cristo vive. Entonces Pablo lo llama ofrenda para los santos. ¿Y a qué tiempo? El diezmo levítico era pues al año una vez. Pero ahora las denominaciones lo que han aplicado o lo que están aplicando, mis hermanos amados, cobran diezmo mensualmente, cada mes. Pero ellos están metiéndose en un grave problema, claro que sí. Cristo vive. Pablo dice aquí, verso 2, dice, cada primer día de la semana. En otras palabras, cada domingo el creyente que debe apartar algo, lo que siente en su corazón conforme a su economía, como ha sido prosperado, debe apartar algo y debe llevar, mis hermanos amados, a la casa o donde que él congrega, entonces para que el evangelio siga predicándose y los pastores, los ancianos deben sostenerse de eso. Eso es lo que dice Pablo. Cristo vive. Ofrenda para los santos. El diezmo es el 10% en la ley, pero la ofrenda para los santos no es el 10%. La ofrenda para los santos es el 100%. En el libro de los Hechos hemos visto que los creyentes que tenían propiedades vendían y traían el 100%. Daban de corazón, no llorando, no obligado, ya que la ley, el diezmo, era con maldición, hermanos amados, y era obligatorio. Cristo vive. Cristo vive. Entonces Pablo lo llama ofrenda para los santos, ya no ya diezmo, sino ofrenda para los santos. Cristo vive. Su nombre. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versos 15 y 16. Filipenses, a su carta de Pablo vamos ahora. Filipenses.
Libro de Filipenses, capítulo 4, verso 15. 4:15. 4:15 dice la palabra del Señor. Y, gloria a Jesús, 4:15. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, y al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí Pablo habla de dar y recibir. Eso es la iglesia que deben aprender. Eso es lo que debemos aprender, de dar y de recibir. La iglesia recibe lo espiritual, y mis hermanos amados, y también los que trabajan en la obra deben recibir de lo material. Debes traer tu ofrenda, amado hermano, cada primer día de la semana. Alabado sea Cristo. No esperas al mes todavía para que te cobra, porque nosotros, aleluya, porque no hay versículo de la Biblia para cobrar. No hay pasaje bíblico que se debe cobrar en este tiempo. No hay. No sé de dónde han sacado, pero mis hermanos amados, ya el que quiere hacerlo, que haga. El que no quiere hacerlo, que no haga. Gloria a Jesucristo. Pero nosotros hagamos esto. De dar y recibir. Cuando Pablo habla de dar, de recibir, está hablando lo espiritual. Los pastores, los que trabajan, los que pastorean, querido hermano, ellos dan lo espiritual. Pero lo material, el pueblo debe darlo. Dale palmas a Jesús. Entonces, Filipenses, dar y recibir nos habla. Vamos al siguiente versículo 16 ahora. Dice, pues, aún en Tesalónica, me visitasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahí está. Pablo lo llama mis necesidades. ¿Por qué? Porque les daban, cuando llegaba en tal lugar, en tal iglesia, mis hermanos decían, Pablo sigue predicando, aquí está Pablo, esta es mi ofrenda, Pablo, Dios ha puesto en mi corazón, Dios me ha bendecido, Pablo, sigue predicando, sigamos predicando, Pablo. Cristo vive. Y eso es lo que dice Pablo, participasteis en mis necesidades, dice Pablo aquí. Cristo vive. Romanos capítulo 16, verso 23. Libro de Romanos, vamos a ir. 23, capítulo 16, verso 23. Cristo vive. 16, 23. Vamos a leer, dice, os saluda Cayo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, el hermano Cuarto. ¿Se da cuenta? Pablo sabe que quién es el más hospedador. Cristo vive. Cuando un pastor viene a tu zona, a tu ciudad, a tu barrio, predicar la palabra de Dios, querido hermano, dale su alimento, dale lo que tú sientes en tu corazón, alabado sea Cristo, gloria a Dios, dale hospedaje, que se queda allí, gloria a Dios. Y una vez que cumplió su labor contigo y con los demás, despáchalo, bendecido, alabado sea Cristo. Eso es lo que Pablo ordenaba y eso es lo que Pablo resalta en sus cartas a la iglesia que él plantó. Cristo vive. Hoy en día hay muchos hermanos que dan diezmo mensualmente y ya están cansados, pero no encuentran apoyo espiritual. Hay ladrones que año tras año trasquila aquí, trasquila, el día que está enfermo lo tiran como si fuera que no vale para nada. Y el día que muere aparece con su corona de flores. Eso es lo cierto. Así está Tarma. Cristo vive. Cristo vive. Entonces aquí Pablo dice, mira, una vez más leemos el versículo 23. Os saluda Cayo, hospedador. ¿Ustedes son hospedadores?
Cuando yo vengo a tu casa, debo quedarme allí, porque alguien que trabaja en la obra de Dios, cuando otro pastor viene de Guasaguase, de cualquier sitio, debe quedarse en tu casa, debes dar alimento, debes lavar su ropa, y luego debes despacharlo, alabado sea Cristo. Aquí tú puedes diezmar cada mes, querido hermano, si no das de corazón, ¿de qué sirve? Si los fariseos diezmaban, pero lo hacían mal, hacían obligatoriamente, hacían para que la gente se agradara. Pero nunca hagamos eso. Hagamos como nuestro maestro, como Pablo lo ordena a las iglesias. Cristo vive. Vamos al libro Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 3 al verso 4. Segunda de Corintios. Capítulo 8, verso 3 a 4, leemos, dice, pues, doy testimonio con agrado, han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Ahí está. A Pablo les rogaba, les decían, Pablo, por favor, permítame, Pablo, que yo también puedo dar mi ofrenda para que lo sigan predicando, para que puedan seguir avanzando. No hay ningún pasaje de la Biblia que dice que Pablo está cobrando diezmo, o los que están trabajando en el ministerio de Pablo, sus compañeros, están cobrando diezmo. No hay. Más bien la iglesia, para que sea bendecido, le están suplicando a Pablo, diciendo, Pablo, por favor, por sembrar, por dar la bendición, tal hermano está siendo bendecido, tal creyente está siendo bendecido. Yo también quiero, Pablo, para que puedas suplir tus necesidades, Pablo. Aquí está Pablo, toma, Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cristo vive. Allí quisiéramos llegar nosotros. Practiquemos. Es cuál importante. Esta es doctrina para la iglesia, pues. Malaquías no vas a aplicar pues diciendo, no, estamos en el tiempo de los levitas, no. Estamos en tiempo de la ley. No es así. Estamos en la gracia ahora. Cristo vive. El programa de Dios ha cambiado, no es lo mismo. Cristo vive. Vamos al libro de Gálatas, terminamos. Capítulo 2, verso 10. Gálatas 2:10. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Capítulo 2, versículo 10 de Gálatas. Dice, solamente nos pidieron que nos acordemos, de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Y Pablo, como dice, nos ha rogado las iglesias, la iglesia pobre lo está llamando a Jerusalén. Económicamente han pasado momentos tan difíciles. Mis hermanos amados, la primera iglesia del siglo I, gloria a Dios, la iglesia apostólica, estaban pasando económicamente fuertes problemas económicos. Pero Pablo, donde que ha plantado las iglesias, era una iglesia próspera económicamente. ¿Por qué? Porque Pablo siempre les ha enseñado la ofrenda, dar, y ellos también recibir, dar que recibir. Es por eso que Pablo dice, bienaventurado dar que recibir. Cristo vive. Eso es la bendición. Hay muchos que dicen, no, el diezmo no hay que cortar porque esa es la bendición. No. Pablo dice, ofrenda para los santos. A ver, que te saca un pasaje específico en los Corintios, en Romanos, en Gálatas, que te saca en Filipenses, no te va a sacar. Los que dicen, no, el diezmo, no te va a sacar. Es que no hay, pues, hermanos, ¿de dónde va a sacar? Lo que vamos a encontrar es, cuando Pablo dice, el que trabaja en el altar, que viva del altar. El que predica del evangelio debe vivir del evangelio, pero no dice del diezmo.
Si no dice del que predique el evangelio, que vive del evangelio, cuando yo voy a predicar a tal lugar, a tal sitio, los hermanos deben suplir mi almuerzo, mi cena, mi hospedaje, mi ropa deben lavar, alabado sea Cristo. Entonces, ¿de qué tengo que preocuparme cobrar? Cristo vive. Hay muchos se agarran lo que Pablo lo que dijo, el que trabaje en el altar, del altar que vivan. Pablo al decirlo eso está hablando de la ofrenda que la iglesia que entrega cada primer día de semana hacían especialmente, y una bendición fuerte, era una iglesia bendecida, lo que Pablo lo que ha plantado. No era necesario cobrar diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo del Antiguo Testamento es el 10%, pero la ofrenda es la disposición de cada creyente. Si el creyente es rico, aleluya, tiene propiedades, puede dar el 100%. ¿Qué problema? Cristo vive. Cuando Dios toca el corazón, el hombre se desprende, amado hermano. No es necesario todavía, aunque siguen aplicando, no, vamos a cobrar ese ladrón, ese miembro ladrón, ya no paga 4 meses, 5 meses. En eso están las congregaciones. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, carta de Pablo dice, ofrenda para los santos. No encontramos específicamente sustento bíblico que diga que sigamos cobrando diezmos. No hay. No lo vas a encontrarlo. Solo en Malaquías vas a encontrarlo. Pero Malaquías está dirigido al pueblo de Israel. El siguiente culto aprenderemos el libro de Malaquías. Análisis del libro de Malaquías. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendiga, Señor, a los que han escuchado, Padre. Tu palabra enriquece, tu palabra abre nuestros ojos. Tu palabra es la única verdad, Señor. Gracias, Padre, por darme el privilegio de enseñar tu palabra, porque tú me enseñaste tu palabra. Gracias, Padre amado, y bendiga a los que han escuchado, Señor.